Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, un pueblo rodeado por una espesa niebla que aparecía solo para aquellos viajeros perdidos que se atrevieran a cruzar sus fronteras. Nadie sabía cómo llegaban allí, ni por qué, pero todos los que lo hacían hablaban maravillas sobre sus habitantes y su hospitalidad. La gente del pueblo siempre estaba dispuesta a recibirlos con una sonrisa, ofreciéndoles comida y refugio, sin hacer preguntas. Cada noche, los viajeros se sentían como en un cuento de hadas, rodeados de risas y luz cálida, como si todo el mundo estuviera unido en una eterna fiesta. Pero al llegar la mañana, el pueblo desaparecía. Como si fuera un sueño, todo se desvanecía con la primera luz del sol, y los viajeros despertaban en medio de un paisaje desolado y vacío. El pueblo, las casas, las calles y las personas, todo había desaparecido, dejando solo la niebla detrás, y no quedaba ni un solo rastro de lo que había sido. Una de las leyendas que circulaban sobre el pueblo era que siempre que alguien se perdía en el camino y encontraba el pueblo, nunca podría recordarlo al regresar. Como si todo fuera un espejismo, una ilusión creada para mantener a los viajeros a salvo o atrapados, dependiendo de cómo se mirara. Marcos, un joven curioso y aventurero, escuchó estas historias desde niño, y creció con una necesidad imparable de saber si eran reales. Cuando cumplió 18 años, decidió emprender su propio viaje. Estaba convencido de que no era solo un cuento, sino algo que debía entender. Partió en busca del misterioso pueblo, armado con nada más que su curiosidad y unas pocas provisiones. Día tras día, caminó por paisajes desconocidos, cruzó montañas, ríos y bosques. El clima variaba, pero su determinación se mantenía firme. Durante semanas, no encontró ni un solo indicio del pueblo. Pensó que quizás todo había sido solo un mito, hasta que una tarde, al caer el sol, vio algo que no pudo ignorar. La niebla apareció de repente, cubriéndolo todo, como una cortina mágica que lo arrastraba hacia un lugar desconocido. Marcos caminó hacia la niebla, sin saber exactamente por qué. Era como si algo lo llamara. Y en medio de la espesa niebla, vio algo que lo dejó sin aliento: el pueblo. Estaba allí, justo frente a él, como un milagro materializado de la nada. Las casas tenían un aire acogedor, las luces brillaban cálidamente en las ventanas y los caminos, aunque algo desordenados, parecían invitarlo a entrar. Se acercó, y antes de que pudiera dar un paso más, una anciana lo vio y lo saludó con una sonrisa amable. «Bienvenido, viajero», dijo, invitándolo a pasar. «Hace tiempo que no vemos a alguien como tú por aquí». Marcos, agradecido, aceptó la invitación sin pensarlo mucho, y pronto se encontró rodeado de personas amables que lo recibieron como si fuera parte de la familia. La comida estaba deliciosa, y la conversación amena. Cada historia que los habitantes le contaban parecía más fascinante que la anterior. Era como si nunca quisiera que esa noche terminara. Pero, a medida que el tiempo pasaba, algo comenzaba a inquietarlo. En su interior, sentía que había algo extraño en todo eso. Los habitantes parecían demasiado felices, demasiado perfectos. Nadie hacía preguntas sobre su vida antes de llegar allí, ni de dónde venía o qué hacía. Era como si todo estuviera demasiado bien. Demasiado tranquilo. Marcos decidió quedarse despierto esa noche, para intentar descubrir lo que realmente ocurría. Escondido tras una de las casas, esperó. Cuando el reloj marcó la medianoche, notó que el aire se volvía más denso y las luces parecían desvanecerse, como si algo estuviera sucediendo. Y, cuando el primer rayo de sol tocó las casas, algo increíble ocurrió. Los habitantes comenzaron a desvanecerse lentamente. Sus cuerpos se volvieron translúcidos, como si fueran sombras de lo que eran, y las casas se desmoronaban y desaparecían, transformándose en niebla. Marcos observó con asombro cómo el pueblo entero se evaporaba ante sus ojos. La niebla lo envolvía, y antes de que pudiera reaccionar, se vio de nuevo en un lugar vacío, solo, sin rastro de las personas ni de las casas. Fue entonces cuando escuchó una voz suave detrás de él. Se giró rápidamente, y vio a una niña pequeña, de no más de 8 años. Sus ojos eran grandes y llenos de tristeza. «¿Por qué no te fuiste?», le preguntó la niña. «¿Qué está pasando aquí?», respondió Marcos, sintiéndose más confundido que nunca.
Este es un pueblo atrapado en un ciclo, explicó la niña. Cada noche, desaparece, y cada vez que alguien lo encuentra, su alma queda atrapada aquí. Siempre ha sido así. Nadie puede irse. El amanecer los libera por un tiempo, pero el pueblo siempre regresa, y siempre los atrapamos nuevamente. Marcos, aún sin comprender, le preguntó, ¿cómo puedo romper este ciclo? La niña lo miró fijamente, y con una sonrisa triste, le dijo, no puedes. Nadie puede. Este pueblo está condenado a existir entre la realidad y la fantasía. Pero, si tienes el coraje, tal vez puedas encontrar el libro que contiene nuestra historia. Si logras leerlo, podrías liberar a todos nosotros. Con estas palabras, la niña desapareció en la niebla, dejando a Marcos solo con sus pensamientos. Decidido a ayudar, comenzó a buscar el libro que mencionó la niña. Sabía que debía ser algo importante, algo que pudiera liberar a todos los que vivían atrapados en ese ciclo eterno. Buscó en cada rincón del pueblo desvanecido, pero no encontró nada. Finalmente, llegó a la antigua iglesia, que parecía estar más intacta que el resto del pueblo. En el altar, encontró un libro enorme, encadenado y cubierto de polvo. Sus páginas brillaban con una luz dorada, como si guardaran secretos más antiguos que el mismo tiempo. Marcos levantó el libro con cuidado y comenzó a leer en voz alta las palabras escritas en él. A medida que lo hacía, sintió que el aire se volvía más denso, y un brillo extraño llenaba la iglesia. La voz de la niña se escuchó de nuevo, esta vez más fuerte, como si estuviera dentro de su cabeza. Solo hay una forma de romper el ciclo, Marcos, dijo la voz. Tienes que dar tu vida para liberar las nuestras. Si eliges leer estas palabras hasta el final, te unirás a nosotros, y el pueblo dejará de existir. Marcos sintió un peso en su pecho. ¿Podría sacrificarse por algo tan grande? ¿Valía la pena renunciar a su vida para salvar a todos esos desconocidos? Pero sabía que no había otra opción. Era la única manera de liberar a las almas atrapadas. Con un suspiro, cerró el libro, y con los ojos llenos de lágrimas, pronunció las palabras finales. Un estallido de luz dorada envolvió todo el pueblo, y Marcos sintió que su cuerpo se disolvía en el aire. El pueblo desapareció por completo. No quedó ni un solo rastro, solo una inmensa paz que se apoderó del lugar. Las almas atrapadas fueron liberadas, y Marcos se unió a ellas. A partir de ese día, el pueblo nunca volvió a aparecer. La niebla desapareció, y el ciclo se rompió. Fin.